Plutón va a estar en Acuario los próximos 18 años y va a tocar un área muy específica de tu vida. ¿Ya sabes cuál es? Hola, ¿qué tal? Soy Norma de Ya Estaba Escrito. Este es el segundo video de la serie de Plutón en Acuario y hoy vamos a ver por qué área de tu vida estará pasando Plutón y cómo se siente eso. Pero antes de ir casa por casa, voy a darte una información que te hará todo un experto en Plutón. En el video pasado hay contenido súper valioso que seguramente te ayudó a reconocer a Plutón a través de algunos ejemplos. Por favor, no te pierdas ese video. Te lo dejo en la descripción. Ahora bien, seguramente has escuchado en muchos sitios de astrología que Plutón es muerte y transformación. Y sí, es cierto. Pero quedarte solo con esas dos palabras es como quedarte con la mitad de la historia, porque muerte y transformación pueden significar cualquier cosa o nada, dependiendo de cómo las interpretes. Si te dicen que Plutón trae muerte, lo más probable es que tu mente vaya directo al peor escenario posible cuando las cosas no son así. Lo que sí es cierto es que Plutón es una energía tan potente, tan profunda, que cuando le entiendes de verdad, algo en ti cambia para siempre. Porque la información que trae Plutón toca algo muy profundo en tu psicología y lo que toca de esa manera ya no vuelve a ser igual. Básicamente, con solo el hecho de entender lo que es Plutón hoy, ya algo en ti está cambiando. Eso es lo que hace esta energía y eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Y en ese sentido, yo estoy segura de que Plutón ya te ha visitado más de una vez. Lo que pasa es que a veces ni cuenta te diste. Muchas veces nos suceden cosas que se sienten pero que no sabemos nombrar. Por ejemplo, piensa la vez que fuiste tan intenso o tan intensa en aquella relación, por no decir tóxica, que ese vínculo se arruinó, se terminó, murió o como decimos ahora para que se escuche más bonito, terminó deconstruyéndote o transformándote, pero dolió y fue incómodo. Por supuesto que algo en ti cambió de una manera que ya no tuvo vuelta atrás. No te moriste, pero algo en ti sí murió. Una forma de relacionarte, una manera de verte a ti mismo y en buena medida una versión tuya que ya no existe. Eso fue Plutón. Y lo que quiero es que cuando termines este video puedas ver hacia atrás y decir, ah, eso que me pasó aquella vez fue Plutón. O ahora ya sé lo que es Plutón. Y te voy a llevar a ver qué es cierto todo esto que te estoy diciendo, porque Plutón no solamente pasa por alguna casa de tu carta natal, es decir, no solamente va a pasar por el área de tu dinero o de tu pareja o de tu trabajo, no. No funciona así. Plutón también toca y transforma a tus funciones psicológicas, o sea, a tus planetas personales. Déjame explicarte. Vas a ver que aquí acabas siendo experto en astrología, porque tú sí vas a entender la lógica. Así que bienvenido o bienvenida, ve por tu café y ponte cómodo. Vamos a comenzar diciendo que en astrología hay 5 planetas personales. Los planetas personales son funciones psicológicas tuyas. Son personales porque tú las regulas y tú decides sobre ellas. Es decir, tú puedes decidir hacer o no hacer determinada cosa o decir o no decir algo. Por ejemplo, el sol es una función psicológica tuya porque te lleva a pensarte como único y especial. El sol es lo que irradias, es esa identidad que muchas veces se percibe a sí mismo como un centro. O por ejemplo, la luna. La luna es tu primer registro de protección, de afecto, de pertenencia y de hogar. Obvio, es el filtro con el que tú estás viendo a tu mamá. Es tu necesidad constante de sentirte querido y también la manera que tienes de dar afecto a los demás. Mercurio es otro planeta personal porque es la forma en que piensas y te comunicas. Es tu mente en movimiento. Es la manera en que procesas la información. Venus es tu capacidad de abrirte a lo que te gusta, es la forma en que te vinculas, en que recibes y en que te permites disfrutar. Y Marte es tu impulso, es la acción, es la fuerza para ir por tu deseo, es el enojo y cómo te defiendes también. Y los planetas transpersonales, los que están más allá de Saturno, los que no alcanzamos a ver a simple vista, como lo son Urano, Neptuno y Plutón, no son funciones psicológicas. Aquí hay un gran malentendido en algunos astrólogos, dado que te los presentan como personajes. Pongamos el caso de Plutón. A Plutón lo siguen viendo como en el mito, un personaje oscuro que viene y te lleva al inframundo, cuando en realidad Plutón es solamente una intensidad. Una intensidad que llega a potenciar, a concentrar y a volver más fuerte todo lo que toca. Imagina que tu función para pensar y comunicarte, o sea, Mercurio, es una sandía.
Esto es para que se entienda. Ya sabes que amo los ejemplos. Entonces, esa sandía tiene un sabor. Imagínate que la comes todos los días de tu vida. De hecho, es el único alimento que tienes para vivir. Por supuesto que va a llegar un momento en que te va a fastidiar un montón ese sabor y tú vas a buscar algo para que sepa diferente. Y acá entra Plutón. En este caso, Plutón llega y sería el chile piquín que le pones. La sandía va a seguir ahí, va a seguir siendo una sandía, pero su sabor cambia para siempre. De ahí que un sabor de sandía muere para transformarse en otro. Es decir, si Plutón toca a tu Mercurio natal, ahora tu forma de pensar es más intensa, más obsesiva, piensas de más y es obvio que al ser más intensa viene el miedo porque estás registrando inconscientemente algo nuevo, algo desconocido, y al ser desconocido se convierte en desconfianza y eventualmente en control y manipulación. Y mientras Plutón en tránsito toque a tu Mercurio natal, vas a vivir conflictos por esa intensidad. Pero cuando pasa, tu manera de pensar y comunicarte ya no es la misma, ya se transformó y está bien. No sé, pero a mí esto me parece como que estaría buenísimo que como humanos podamos empezar a nombrar todo esto, podamos darnos cuenta que en el caso de Plutón y Mercurio, algo que llega a poner potencia para que venga una tensión, una incomodidad, un conflicto en nosotros mismos que nos lleve a una transformación en la manera de pensar, estaría buenísimo. Pero bueno, eso no pasa. Lo que pasa es que como humanos generalmente terminamos culpando al otro, porque seguro fue el otro el que hizo algo que me llevó a desconfiar y entonces lo tuve que stalkear, por no decir acosar, para controlarlo porque algo en mi mente dice que debo estar súper atento a la amenaza que empiezo a percibir. Todo esto sin darme cuenta que esa intensidad nace dentro de mí. Y sí, por supuesto que muchas veces el miedo es tan grande que lo que voy a hacer es mejor no controlar. Mejor no pregunto, mejor no cuestiono, mejor me comporto o mejor reprimo esa intensidad porque se ve fea. Y la intensidad no es como que se va a ir. La intensidad te va a llegar por afuera. ¿Cómo? Con otro que te controla, te vigila y te manipula. Porque te pones tan achicadito, tan impotente que cualquiera va a pasar por encima de ti. Por ejemplo, si Plutón en tránsito toca a tu luna, tu necesidad de seguridad se vuelve tan intensa que el miedo a perder lo que tienes puede paralizarte. Te vuelves muy protector o muy temeroso. O controlas todo porque la amenaza no debería de entrar. Y si Plutón toca a tu Marte natal, tu impulso se convierte en una fuerza que no se detiene. Vas por lo que quieres con una potencia que puede mover montañas, pero que también puede arrasar contigo y vas a terminar quebrándote. ¿Se puede ver esto? ¿Puedes ver que Plutón solo intensifica lo que ya eres? Y esa intensidad que trae a un área de tu vida llega a donde algo ya estaba estancado, ya estaba paralizado o anquilosado si se quiere. Es decir, Plutón deposita tensión en algo que ya se había detenido en su evolución. Explicar esto es súper fácil, pero sentirlo en la pancita, eso ya es otra cosa. Ahí duele, porque como civilización humana nos perturba todo lo que es nuevo y nos da un montón de miedo, porque a nuestro ego solar también lo descoloca. Nos gusta pensar que todo debería estar de maravilla y a la seguridad lunar no solo no le gusta, le aterra, porque todo lo que no es parte de la familia es una amenaza, ¿te das cuenta? Por eso te digo, así de entrada da un montón de miedo. Yo creo que sinceramente en este mundo no hay una persona que se sienta cómoda con Plutón. No es una coincidencia que Plutón sea regente de Escorpio. Y fíjate cómo se etiqueta a la gente de Escorpio. Ahí me cuentas en comentarios. Y también creo que como civilización tenemos una memoria enorme, pero totalmente distorsionada y llena de malos entendidos. Y digo malos entendidos porque Plutón llega para que una parte de ti muera y en simultáneo otra nazca. El problema es que nuestra memoria colectiva está cargada de miles de imágenes arquetípicas. Esto que te voy a platicar es algo increíble, viene a modo de ejemplo para que termines de comprender a Plutón y con esto que te voy a contar tú vas a conocer su función y la vas a entender. Aunque no termines amándolo, pero mínimo de aquí sales entendiendo su lógica. Y habiendo dicho esto, no sé si has oído hablar del mito de Hades y Perséfone. Te cuento que en la mitología griega, Perséfone era una doncella muy bonita, muy delicada, que solía pasear por el campo, que estaba muy en contacto con la naturaleza e iba por ahí recogiendo flores. Y también Perséfone ayudaba a su madre Deméter a cuidar de la tierra.
Demeter era la diosa griega de la naturaleza, era la diosa de la agricultura, de la vegetación, de las cosechas y cuidaba que la tierra tuviera una fertilidad constante, es decir, hacer florecer todo siempre, los campos siempre estaban verdes, siempre había flores, los ríos siempre llevaban caudales de agua. Todo esto era de manera ininterrumpida y constante. Pero un día, Perséfone salió a dar un paseo por el campo y mientras recogía flores, Hades la secuestra. ¿Quién era Hades? Hades y Plutón son el mismo dios, solo que en la mitología griega le llaman Hades y en la mitología romana le llaman Plutón. Entonces, Hades, o sea Plutón, era el dios del inframundo, que para los griegos el inframundo era una suerte de reino subterráneo a donde iban las almas de los mortales al morir. No es como que había fuego como en el infierno, pero ahí iban todos los que morían y era un lugar bastante oscuro y sombrío. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que Demeter, la madre de Perséfone, se da cuenta que Perséfone no estaba. La llamaba, le gritaba y no llegaba. Entonces, Demeter, súper angustiada, emprende una búsqueda por toda la tierra. La buscó por 9 días y 9 noches. Demeter estaba tan triste y tan desesperada porque no encontraba a su hija Perséfone que Hécate, la diosa anciana, soberana de la magia y la brujería, se da cuenta y va con Demeter y le dice: a tu hija la secuestró Hades. Yo lo vi todo. Entonces, Demeter reaccionó con una furia inmensa. Lloraba, gritaba, estaba tan llena de ira que dejó de cumplir sus funciones. Es más, prohibió que la tierra diera frutos, secó las cosechas, los árboles y la hierba. Todo se marchitó. Dejó a los ríos sin agua, provocando una hambruna terrible y convirtiendo al mundo humano en un desierto estéril. Esto es interesante porque Demeter tenía el poder de extinguirnos a nosotros los humanos mediante una hambruna devastadora, y es interesante también porque sin humanos que cultivaran la tierra no habría sacrificios, tributos ni incienso para los dioses en el Olimpo. Piensa que esto no le convenía para nada a Zeus. Zeus era el dios del Olimpo, por eso fue que Zeus intervino para restaurar este equilibrio. Obligó a que se forzara un acuerdo con Hades para que devolviera a Perséfone a su madre, logrando así que Demeter se tranquilizara, calmara la ira y permitiera el alimento de nuevo a los humanos, porque sin los humanos nadie les iba a rendir tributo. Entonces, Hades accede, pero antes de dejar ir a Perséfone con su madre, la hizo comer 6 semillas de granada, porque quien prueba la comida del inframundo queda vinculado a él. Y así es como Perséfone está obligada a pasar 6 meses en el inframundo con su marido Hades y 6 meses con su madre Demeter en la tierra. Desde entonces, se dice que cuando llega el momento en que Perséfone debe regresar al inframundo con su marido Hades, la tristeza de su madre Demeter es tan grande que provoca la caída de todas las hojas de los árboles y la esterilidad de la tierra. Y ese momento del año se llama otoño e invierno. Y en primavera es cuando Perséfone regresa con su madre Demeter y su reencuentro marca el fin del frío invierno. Entonces, en ese momento inicia la floración, regresan los colores y los frutos a los campos de la tierra, ya que la alegría, por supuesto, de Demeter hace que la tierra vuelva a la vida tras 6 meses de tristeza por la ausencia de su hija. Por supuesto que esto finalmente es el relato de una pérdida que nadie pidió y nadie querría. Pero fíjate en algo, que en algún sentido esta crisis fue lo que generó algo que hoy existe y son las estaciones del año. La primavera, el verano, el otoño y el invierno. Un ciclo que tras una tensión libera una energía de renovación, donde las hojas caen en otoño para que la primavera traiga hojas verdes y renovadas. Antes de Hades, todo florecía siempre, pero nada cambiaba, nada se renovaba, nada moría para volver a nacer. Y eso es Plutón, que viene a romper esa constante cómoda, pero estancada en la que llevas tiempo viviendo. Y sí, por supuesto que duele y asusta. Nadie nos lo quita, porque los seres humanos preferimos lo constante, aunque nos aburra, aunque ya no tenga vida, porque nosotros decimos esto, fíjate, más vale mal conocido que bueno por conocer, o es 1000 veces preferible lo de siempre antes que soltar o dejar morir para que algo nuevo y más vivo pueda llegar.
Cuando Plutón termina su trabajo, lo que queda ya no es lo mismo de antes. Es algo más fuerte y más vital. Eso es una garantía. Y eso es algo que no hubiera podido existir sin ese conflicto. ¿Te das cuenta? Simplemente piensa que a Plutón lo vivimos todos los días sin darnos cuenta. El día termina, llega la noche y sin esa noche no podríamos sostener un nuevo día. Necesitamos el descanso de la noche oscura para levantarnos más renovados y más vivos al siguiente día lleno de luz. O piensa en esto, imagínate estar siempre alegre, sin tristeza, sin ningún momento de crisis. Suena súper bonito, pero en algún punto yo te apuesto que esa alegría dejaría de sentirse como alegría. Sería una especie de hartazgo. El problema es que los humanos nos aferramos por miedo incluso a lo que cansa. Sin embargo, volviendo al ejemplo de la alegría, cuando atravesamos algo difícil y después llega la alegría de nuevo, la valoramos un montón y la valoramos de una manera que antes no habríamos podido. Porque date cuenta, los opuestos se necesitan. La alegría necesita a la tristeza, el día necesita a la noche y Plutón es exactamente eso. La intensidad que llega para que una forma empantanada muera. Y aquí está lo interesante. Si estamos atentos a esa intensidad cuando aparece, si la reconocemos, ya en ese momento algo en nosotros empieza a transformarse. Y si no estamos atentos, de todos modos algo va a cambiar porque la intensidad va a estar, pero la diferencia entre vivirlo conscientemente o no equivale a la diferencia entre atravesar el conflicto entendiendo lo que está pasando o atravesarlo sufriendo sin saber por qué. Y con todo esto que te acabo de compartir, espero que Plutón ya no se sienta como una amenaza, sino como lo que realmente es, una intensidad que llega a un área específica de tu vida para remover lo que ya no tenía vida. Y porque ahora ya sabes lo que está pasando y lo entiendes, ya no te va a controlar de la misma manera. Así que vamos a las casas. Antes de pasar a las casas, quiero decirte algo importante y es en relación a la pregunta de cuál fragmento es el que tendría que escuchar. Así que si eres Aries, escucha la información para Aries. Si eres Tauro, escucha la información para Tauro. Si eres Géminis, escucha la información para Géminis. Esa es una lectura muy general, muy sutil, es ligerita. Te va a resonar, te va a dar información, pero no tanta como la que tendrías si supieras en qué casa de tu carta natal está pasando Plutón. Si tú abres tu carta natal y buscas los primeros grados de Acuario, en esa casa donde están los primeros grados de Acuario es por donde está transitando Plutón y entonces esa es la casa que te corresponde escuchar. El problema es que cuando en astrología escuchas la lectura de tu ascendente, en muchos casos se tiene el ascendente en los últimos grados de un signo y Plutón va a estar pasando por una casa anterior a la que esperarías. Y si te basas solamente en el ascendente, puedes estar escuchando la casa equivocada y por supuesto que no te va a resonar. Para evitar eso, te dejé un tutorial en la descripción donde puedes ver exactamente por qué casa está pasando Plutón en tu carta natal. Es rápido y sencillo, Beli te lo va a explicar súper bien. Y si no puedes verlo ahorita, no importa, escucha la casa de tu signo solar. Algo más. Si quieres saber si Plutón está tocando alguno de tus planetas personales, eso ya sería algo muchísimo más específico para tu carta. Así que siempre vas a poder agendar una lectura conmigo, ya sea por Zoom o a través de un informe escrito. Te voy a dejar mi contacto en la descripción. Por último, quiero decirte algo que me parece urgente y es algo que debes saber sobre la astrología que yo estoy haciendo. Es una astrología distinta que te habla sobre lo que sucede cuando las energías del planeta pasan por el filtro del ego humano. La astrología que yo hago es para personas que estamos en el proceso de reconocer que tenemos un ego que a veces no nos deja ver, que estamos siendo intensos, compulsivos o que estamos depositando en el afuera lo que en realidad es nuestro. Esta es una astrología para personas que estamos empezando a hacernos responsables de lo que nos pasa, pero si vienes en plan de que ya lo trascendiste todo o de que ya evolucionaste, lo que yo te voy a decir probablemente no te va a resonar y está bien. Pero si estás en una búsqueda honesta de entenderte un poco mejor, de encontrar algo de paz, esto es para ti. Porque esa paz llega cuando nos hacemos responsables y cuando eso pasa, algo dentro de nosotros se calma. Y ahora sí, vamos a lo que veniste. Plutón en Acuario, casa por casa. Vamos a empezar con Aries. Si eres Aries o Plutón está pasando por tu casa 11,
Las personas con las que te juntas, con las que compartes gustos, ideas, formas de ver el mundo y tus proyectos a futuro son tu casa 11. Y cuando pasa Plutón por ahí, es como que de repente algo se siente intenso. Quizás alguien de tus amigos o de esos grupos empieza a querer controlarlo todo o está viviendo mucha obsesión en algún asunto. O puede ser que seas tú mismo quien te vuelves muy intenso con ese grupo, muy exigente, muy obsesionado con pertenecer o con destacar. O quizá empiezas a sentir que ese grupo ya no es para ti, que algo ahí ya no encaja y eso puede doler, aunque no sepas bien por qué. Eso es Plutón pasando por tu casa 11. Lo que está pasando en realidad es que algo en la manera en que te relacionas con los grupos, con tus amigos o con las personas que comparten tus ideas necesita transformarse. Quizás el grupo que tenías ya no tiene vida para ti. Quizás tú misma has cambiado y ya no encajas ahí como antes. Y Plutón lo que hace es intensificar eso antes de que ya no puedas ignorarlo. Puede que pierdas amigos, puede que te alejes de un grupo. Puede ser que descubras que algunas personas con las que estabas no eran lo que creías y esto trae conflicto, pero lo que viene después es un grupo nuevo o tú te relacionas distinto en los grupos. Pueden llegar personas que realmente van con quien tú estás siendo ahora, no con quien eras antes. Y aquí hay algo más que quiero que veas, porque Plutón trae consigo la energía de la casa 8. En la casa 8 está Escorpio y la casa 8 es la casa de la fusión, de lo que se comparte en profundidad, de lo que se transforma a través del contacto íntimo con el otro. Es la casa de lo que no se ve a simple vista. Es el área de los pactos, de lo que se intercambia energéticamente entre personas y Escorpio la rige y Plutón rige a Escorpio. Entonces, cuando Plutón está en la casa 11, hay una conversación entre las dos casas, porque la casa 11 habla de tus grupos, de tus redes, de las personas con las que compartes una visión, y la casa 8 habla de la profundidad de esos vínculos, de lo que se mueve por debajo, de los intercambios de poder que ocurren dentro de esos grupos. Y aquí es donde se pone interesante, porque con Plutón en la casa 11 lo que puede pasar es que dentro de tus grupos empieces a vivir dinámicas muy de casa 8, es decir, juegos de poder, lealtades que se ponen a prueba, secretos, personas que se fusionan contigo de una manera muy intensa o intentan absorberte. O tú misma volviéndote muy intensa dentro del grupo, queriendo transformarlo todo, queriendo que las cosas sean de cierta manera. Es como si Plutón trajera la energía de la casa 8 a un escenario que normalmente es más abierto y colectivo como la 11. Si haces consciente la energía de Plutón, puedes adquirir un rol de más liderazgo en esos grupos. Esto es lo que Plutón tiene para ti en esa área. Pasemos al siguiente signo. Si eres Tauro o Plutón está pasando por tu casa 10, algo que quieres lograr en tu vida, algo que quieres construir, un lugar al que quieres llegar, eso es tu casa 10. Es tu vocación, tu lugar en el mundo, lo que quieres que los demás vean cuando piensan en ti, es como tu escenario público. Y ahora llega Plutón a ese escenario. Y lo primero que hace es intensificarlo todo. De repente, ese sueño se convierte en una obsesión. Quieres llegar ahí como sea. Sientes que tienes que lograrlo, que si no lo logras no eres nadie, vas por todo o nada. Y esa intensidad puede llevarte a sacrificar cosas importantes para conseguirlo. O puede pasar lo contrario, que sientas que ese lugar al que querías llegar ya no te pertenece, que en tu vocación, en tu carrera, en lo que creías que querías construir, algo empieza a desmoronarse. Y eso da mucho miedo porque sentimos que si perdemos ese lugar en el mundo, se anula quienes somos. Eso es Plutón en casa 10. Y aquí entra la casa 7, porque la casa 7 es la casa de las relaciones importantes, de las parejas, de los socios, de las personas con las que te vinculas de tú a tú. Y cuando Plutón está en la 10 y se conecta con la 7 en Escorpio, lo que empieza a aparecer en tus vínculos más cercanos son juegos de poder. Tu pareja o tu socio pueden volverse muy intensos contigo, muy controladores, muy demandantes, muy exigentes, o tú mismo puedes volverte muy intenso con ellos, queriendo que las cosas sean exactamente como tú te las imaginas. Es como si el poder que estás buscando afuera en tu carrera y en tu lugar en el mundo se filtrara también en tus relaciones más cercanas. Y ahí empieza a haber una tensión entre lo que quieres construir públicamente y lo que vives en privado con las personas que más te importan. Ahora bien, si lo vives conscientemente, algo muy distinto puede pasar. En lugar de obsesionarte con llegar a un lugar específico a cualquier costo, empiezas a preguntarte
qué es lo que realmente quieres construir y para qué. Ahí empiezas a soltar la imagen que tenías de lo que debía ser tu éxito. Y desde ahí puede aparecer algo más auténtico, más tuyo y con más vida. Y en tus relaciones, en lugar de vivir los juegos de poder como algo que te pasa, empiezas a reconocer cuando estás siendo demasiado intenso o cuando estás entregando tu poder a otros. Y eso cambia todo. Y lo que este tránsito de Plutón te está pidiendo es que te detengas un momento, que observes con honestidad qué hay en esta área de tu vida que ya está empantanado. ¿Qué estás sosteniendo por costumbre, por miedo o por no saber cómo soltar? Porque lo que Plutón toca, tarde o temprano, se transforma. Esto es lo que Plutón tiene para ti en esta área. Vamos a pasar al siguiente signo. Si eres Géminis o Plutón está pasando por tu casa 9, una manera de entender el mundo, una serie de ideas, de creencias, de cosas que das por ciertas, cosas que te enseñaron en casa, en la escuela, en la religión y en la cultura donde creciste, todo eso es tu casa 9. Es tu mapa del mundo. Es la manera en la que le das sentido a todo lo que vives. Cuando Plutón transita esa área de tu vida, lo primero que hace es cuestionarlo todo. De repente, las creencias que tenías empiezan a tambalearse. Lo que dabas por cierto ya no funciona o te sientes traicionado. Algo en ti empieza a buscar con una intensidad que no conocías, un sentido más profundo porque tus esquemas se rompen. Puede ser la búsqueda de una verdad que se vuelve obsesiva, puedes engancharte con una filosofía, con una religión, con un maestro, con una ideología, con una manera de ver el mundo, de una forma tan intensa que sientes que es la única verdad posible. O puedes perder todas tus certezas de golpe y quedarte sin GPS, sin saber en qué creer, y eso también duele. Eso es Plutón en la casa 9 y aquí entra la casa 6, porque la casa 6 es la casa del cuerpo, de los hábitos, de la salud, del trabajo cotidiano y de la rutina. Y cuando Plutón está en la 9 y se conecta con la 6 en Escorpio, lo que empieza a pasar es que esa búsqueda tan intensa de sentido empieza a manifestarse también en el cuerpo y en los hábitos. Puedes volverte muy obsesivo con la salud, con la alimentación, con el ejercicio, con ciertas rutinas que se convierten en rituales casi compulsivos. O puede pasarte lo contrario, que el cuerpo empiece a hablar cuando la mente no puede procesar todo lo que se está moviendo. Dolores, agotamiento, síntomas que aparecen sin una causa clara. Es como si la intensidad de la búsqueda de sentido que vives en tu cabeza se bajara al cuerpo porque ya no cabe ahí arriba. Y si lo vives conscientemente, algo muy poderoso puede pasar. En lugar de aferrarte a una verdad como si fuera la única posible, empiezas a abrirte para comprender que la vida es más compleja de lo que cualquier sistema de creencias puede explicar. Y eso, lejos de darte miedo, empieza a darte libertad. Porque cuando sueltas la necesidad de tener certezas, de tener la verdad absoluta, algo se relaja y tu cuerpo también lo nota. Entonces, tus hábitos empiezan a cambiar y donde había obsesión, ahora hay un cuidado muy sano personal. Y lo que este tránsito de Plutón te está pidiendo es que te detengas un momento y que veas qué creencias ya no tienen vida en ti. ¿Cuáles estás sosteniendo por costumbre, por miedo o porque alguien te dijo que así era? Porque lo que toca Plutón, tarde o temprano se transforma. Esto es lo que Plutón tiene para ti en esta área. Vamos con el siguiente signo. Si eres Cáncer o Plutón está pasando por tu casa 8, hay cosas en tu vida que compartes solo con ciertas personas, cosas muy íntimas, tu dinero con tu pareja, tus secretos más profundos con alguien de mucha confianza, tu cuerpo, tu sexualidad, tus miedos más oscuros. Ese territorio de lo que se comparte en profundidad, de lo que se fusiona con otro, es tu casa 8. Es la casa de lo íntimo, de lo que no se ve a simple vista, de los intercambios más profundos entre personas. Entonces, cuando Plutón toca ese territorio, lo que hace es poner más intenso todo. De repente, los temas de dinero compartido, de herencias, de deudas, de lo que es tuyo y lo que es del otro, se vuelven muy intensos, muy cargados, muy difíciles de manejar. O la sexualidad se vuelve una fuerza muy poderosa que no sabes bien cómo sostener. O empiezan a aparecer secretos, cosas ocultas, verdades que estaban guardadas y que de repente salen a la luz aunque nadie las haya pedido. Y todo eso puede sentirse muy amenazante, porque la casa 8 toca lo más vulnerable que tenemos. Eso es Plutón en la casa 8. Y aquí entra la casa 5, porque la casa 5 es la casa de la creatividad, es la casa del juego, del placer, de los hijos, del amor romántico, de todo lo que haces simplemente porque te da alegría. Y cuando Plutón está en la 8 y se conecta con la 5 en Escorpio,
lo que empieza a pasar es que esa intensidad plutoniana se filtra también en tus espacios de placer, en tus hobbies y en tu creatividad. El amor romántico puede volverse muy intenso, muy obsesivo, muy absorbente, casi compulsivo. Puedes enamorarte de una manera que te consume por completo, que te hace olvidar todo lo demás. O la creatividad puede convertirse en algo bastante oscuro, que toca temas que otros prefieren no ver. O con tus hijos, si los tienes, pueden aparecer dinámicas muy intensas y muy cargadas emocionalmente. Es como si lo más oscuro y profundo de ti buscara salida a través de lo que más disfrutas, y eso puede ser muy poderoso o muy destructivo dependiendo de cómo lo sostengas. Y si lo vives conscientemente, algo también importante pasa, porque en lugar de fundirte con el otro hasta perderte, empiezas a preguntarte qué es realmente tuyo y qué es del otro. ¿Qué estás dando desde el amor? ¿Y qué estás dando desde el miedo? Y en tus espacios de placer y creatividad, en lugar de huir hacia ellos para no sentir lo que se mueve en lo profundo, empiezas a usarlos como un canal genuino para sacar afuera lo que hay adentro. Y eso puede convertirse en algo potente, porque cuando la profundidad de Plutón encuentra un canal creativo, lo que sale es algo que toca a los demás de una manera que pocas veces se puede. Y lo que este tránsito de Plutón te está pidiendo es que te detengas un momento, que observes qué cosas hay en tus vínculos más íntimos que ya no tienen vida, qué estás sosteniendo por miedo a perder, por no saber cómo soltar, por no querer ver lo que hay debajo. Plutón, tarde que temprano, va a transformar todo esto. Y la pregunta no es si esto va a cambiar, es qué tan consciente vas a estar cuando esto pase. Esto es lo que Plutón tiene para ti en esta área. Vamos con el siguiente signo. Si eres Leo o Plutón está pasando por tu casa 7, la persona tan importante en tu vida, tu pareja, tu mejor amigo, el socio de trabajo, alguien con quien te vinculas de tú a tú, de igual a igual, esa relación de uno a uno es tu casa 7. Es la casa de los vínculos importantes, de las personas con las que decides compartir tu vida o tu camino de manera significativa. Y cuando Plutón pasa por esta experiencia, lo primero que hace es intensificar todo lo que hay en esos vínculos. De repente, las relaciones se vuelven súper cargadas, muy intensas, muy difíciles de ignorar. Puede que tu pareja o alguien muy cercano empiece a mostrarse muy controlador, muy demandante o muy obsesivo. O puede ser tú, puede ser que seas quien se vuelve así sin darte cuenta. Puede ser que estés queriendo controlar al otro, querer que la relación sea exactamente como tú quieres. O no poder soltar aunque algo ya no esté funcionando. Y aquí está la trampa más común de Plutón en las 7. Sentir que lo que pasa en la relación es culpa del otro, que el otro es el intenso, el controlador, el que no suelta, cuando en realidad es Plutón quien está pasando en tu casa y es el otro quien te lo está mostrando. Eso es Plutón en las 7. Y aquí entra la casa 4, porque la casa 4 es la casa de tu hogar, tu familia, tus raíces, de lo que llevas dentro desde que eras muy pequeñito. Es la casa de tu mundo privado, de lo que construiste emocionalmente desde la infancia, y cuando Plutón está en la 7 y se conecta con la 4 en Escorpio, lo que empieza a pasar es que los conflictos que vives en tus relaciones importantes empiezan a despertar cosas muy antiguas en ti, patrones que aprendiste en tu familia, maneras de vincularte que vienen de muy atrás, miedos que no sabías que cargabas y que de repente aparecen en la relación con el otro. Es como si tu pareja o tu socio se convirtieran en tu espejo, en el espejo de todo lo que nunca pudiste resolver en casa. Y eso puede doler mucho porque toca algo muy profundo y muy antiguo. Y si lo vives conscientemente, va a ser muy valioso, porque en lugar de pelear con el otro por querer cambiarlo o controlarlo, empiezas a preguntarte qué te está mostrando esa persona de ti mismo, qué parte tuya está pidiendo ser vista. Y cuando te haces esa pregunta con honestidad, las relaciones cambian, no porque el otro cambie, sino porque tú empiezas a relacionarte desde un lugar diferente. Y lo que cargabas desde la infancia, esos patrones viejos que se activan en cada vínculo importante, empiezan a tener menos poder sobre ti, porque ahora los puedes ver, y lo que puedes ver ya no te controla de la misma manera. Y lo que este tránsito de Plutón te está pidiendo es que observes qué hay en tus relaciones más importantes que ya no tienen vida, qué estás sosteniendo por miedo a la soledad, por miedo al conflicto o por no querer ver lo que hay debajo. Plutón va a transformar esa área. Esto es lo que Plutón tiene para ti en esta casa. Vamos a pasar al siguiente signo, así que si eres Virgo o Plutón está pasando por tu casa 6, las rutinas, la manera de organizar tu día, de cuidar tu cuerpo, de hacer tu trabajo, esas cosas cotidianas que haces casi sin pensar, que le dan estructura a tu vida,
Eso es tu casa 6. Es la casa de los hábitos, de la salud, del trabajo diario, de la manera en que te cuidas y en que sirves a los demás. Plutón en esa casa lo primero que hace es intensificar todo lo que tiene que ver con tu cuerpo, con tu trabajo, con tu servicio o con tus hábitos diarios. De repente, los hábitos que tenías ya no te funcionan o te vuelves muy obsesivo con la salud, con la alimentación, con el ejercicio, o quieres tener todo bajo control. Puede ser que el cuerpo empiece a hablar de maneras que no puedes ignorar. Enfermedades, agotamiento, síntomas que aparecen como señales de que algo más profundo necesita atención. Y en el trabajo pueden aparecer situaciones muy intensas, muy cargadas, conflictos de poder con jefes o compañeros, o una sensación de que lo que haces ya no tiene sentido y necesitas cambiar radicalmente. Esto es Plutón en la casa 6. Y aquí viene la casa 3, porque la casa 3, que es la casa de la mente, de la comunicación, de los hermanos, de los vecinos, de las personas con las que interactúas todos los días, cuando Plutón está en la 6 y se conecta con la 3 en Escorpio, lo que empieza a pasar es que esa intensidad plutoniana se filtra también en la manera en que piensas y en la manera en que te comunicas. Los pensamientos se vuelven muy intensos, obsesivos, muy difíciles de soltar. Puedes quedarte dando vueltas en lo mismo una y otra vez sin poder parar. O en las conversaciones con las personas de tu entorno cercano, como hermanos o vecinos, pueden aparecer conflictos muy cargados o muy intensos. Puede ser que se estén jugando cosas más profundas de lo que parece. Es como si la intensidad que Plutón trae a tu cuerpo y a tu trabajo, encontrara también un canal en tu mente y en tus palabras. Y a veces lo que dices tiene un peso que te sorprende incluso a ti mismo. Si lo vives conscientemente, en lugar de volverte obsesivo, de controlar el cuerpo y el trabajo, empiezas a escuchar lo que tu cuerpo realmente te está pidiendo. Y en tu manera de pensar y de comunicarte, en lugar de quedarte atrapado en los mismos pensamientos que no te llevan a ningún lado, empiezas a usar esa profundidad mental para ir a fondo en lo que realmente importa. Ya vas a poder decir lo que piensas con una claridad que antes no tenías, porque Plutón en la 6, vivido conscientemente, puede convertirte en alguien que trabaja con una dedicación y una profundidad que pocos tienen, que cuida su cuerpo desde un lugar de respeto y que piensa y habla de manera poderosa. Y lo que este tránsito te pide es que observes qué estás haciendo por costumbre, por miedo o por no saber cómo cambiar. Esto es lo que Plutón tiene para ti en esta área. Vamos al siguiente signo. Si eres Libra o Plutón está pasando por tu casa 5, las cosas que te dan alegría, tus hobbies, tus talentos, bailar, jugar, enamorarte, estar con tus hijos, crear algo desde cero, ese espacio de placer, de juego y de creatividad es tu casa 5. Es la casa de lo que haces cuando eres libre de ser tú mismo. Cuando Plutón pisa ese terreno, todo se vuelve más intenso. De repente, el amor romántico ya no es algo ligero, se convierte en algo que te absorbe por completo. Puede ser que te enamores con una intensidad que no conocías, o la creatividad se vuelve una obsesión, algo que no puedes dejar de hacer. O con tus hijos, si los tienes, empiezan a aparecer situaciones muy intensas. El miedo te puede llevar a sobreprotegerlos o vienen situaciones que te piden mucho más de lo que esperabas. Y aquí está algo importante que Plutón trae a la casa 5. El placer deja de ser ligero, se vuelve profundo, intenso y a veces oscuro, y eso puede dar miedo porque estamos acostumbrados a que el juego sea fácil y la alegría no pese tanto. Eso es Plutón en la casa 5. Y la casa 2 entra aquí, porque la casa 2 es la casa de tus recursos, de tu dinero, de lo que valoras y de lo que consideras tuyo. Es la casa de tu seguridad material, de tu autoestima y de cuánto te valoras a ti mismo. Y cuando Plutón está en la 5 y se conecta con la 2 en Escorpio, lo que puede pasar es que haya una intensidad en el placer y en la creatividad. Por ejemplo, puede ser que gastes de manera muy compulsiva en cosas que te dan placer, o puede aparecer una sensación muy intensa de que lo que tienes no es suficiente, de que necesitas más para sentirte seguro, o en cuestión de autoestima puede quedar muy ligada a que si logras o no logras algo creativo o algo amoroso o algo que irradias, no vales. Y si lo vives conscientemente, en lugar de entregarte al placer de manera compulsiva o quedarte paralizado por el miedo a no ser suficiente, empiezas a reconocer qué es lo que realmente te da alegría, no lo que crees que debería darte alegría, sino lo que genuinamente la produce en ti. Desde ahí, la creatividad puede convertirse en algo que nace de un lugar muy profundo y genuino. Tu relación con el dinero y con lo que vales empieza a cambiar porque ya no necesitas que el afuera te confirme lo que adentro ya sabes. Lo que este tránsito de Plutón te está pidiendo es que observes en tus espacios de placer que ya no tiene vida, a qué te sigues aferrando por costumbre, por miedo o porque ya no sabes quién eres sin eso. Recuerda que Plutón transforma todo lo que toca.
Esto es lo que Plutón tiene para ti en esta área. Vamos con el siguiente signo. Si eres Escorpio o Plutón está pasando por tu casa 4, el lugar al que siempre puedes volver, o sea, tu hogar, tu casa, tu familia, tus raíces y tu infancia, es el lugar donde habita el pasado, los recuerdos, donde te sientes protegido y seguro ahí, donde no tienes que explicarte ni demostrar nada. Ese espacio de pertenencia más profundo es tu casa 4. Es la casa de tu hogar, de tu familia de origen, de lo que llevas dentro desde que eras pequeño, es tu base. Y ahora que llega Plutón ahí, lo primero que hace es removerla. De repente, algo en tu familia o en tu hogar empieza a moverse de una manera que no esperabas. Puede salir a la luz secretos familiares que estaban guardados desde hace muchísimo tiempo. O la dinámica dentro de tu casa se vuelve muy intensa, muy cargada, con conflictos de poder que antes no eran evidentes. O sientes que el lugar al que pertenecías ya no es el mismo. O que algo en tus raíces necesita transformarse aunque no sepas bien qué ni cómo. Y esto puede dar muchísimo miedo porque la casa 4 es lo más íntimo que tenemos. Y cuando Plutón llega ahí, toca cosas que creíamos que estaban resueltas o que simplemente preferíamos no ver. Eso es Plutón en la casa 4. Y aquí entra la casa 1, porque la casa 1 es la casa de tu identidad, de tu cuerpo, de la manera en que te presentas al mundo, de quién eres cuando entras a un lugar. Y cuando Plutón está en la 4 y se conecta a la casa 1 en Escorpio, lo que empieza a pasar es que todo lo que se remueve en tus raíces y en tu familia empieza a transformar también la manera en que te presentas al mundo. Quien creías que eras empieza a cuestionarse. La identidad que construiste, muchas veces basada en lo que tu familia esperaba de ti o en los patrones que aprendiste en casa, empieza a no encajar con lo que estás sintiendo por dentro. Es como si Plutón te estuviera diciendo, la persona que fuiste hasta aquí fue construida sobre algo que ya necesita transformarse. Y eso puede sentirse bastante amenazante porque si la base cambia, entonces vas a preguntarte, ¿quién soy yo? Y si lo vives conscientemente, algo muy potente puede pasar, porque en lugar de resistirte a lo que se mueve en tu familia o en tu historia, empiezas a ver con honestidad qué patrones heredaste que ya no te sirven, qué cosas llevas cargando no porque sean tuyas, sino porque las absorbiste desde muy pequeñito sin cuestionarlas. Y cuando empiezas a soltar todo eso, la identidad que emerge es más tuya, es más libre, es más genuina. No es la que te dieron, sino la que realmente eres. Y eso, aunque duela en el proceso, es una de las transformaciones más profundas que Plutón puede traer. Lo que Plutón te pide es que observes qué hay en tu historia familiar y en tu manera de verte a ti mismo que ya no tiene vida, a qué eres leal por miedo o porque simplemente nunca te preguntaste si eso era realmente tuyo. Recuerda que Plutón tarde o temprano transforma. Esto es lo que Plutón tiene para ti en esta área. Ahora vamos con el próximo signo. Si eres Sagitario o Plutón está pasando por tu casa 3, estamos hablando de tu forma de pensar, tu forma de hablar, la manera que tienes de comunicarte con personas de tu entorno más cercano, por ejemplo, un hermano, un vecino, la persona con la que te tomas el café todos los días y también la manera que tienes de procesar la información que te llega, de conectar ideas. Ese mundo de la mente cotidiana y del intercambio cercano es tu casa 3. Es la casa de cómo piensas, cómo hablas y cómo te mueves en tu entorno más inmediato. Plutón en esa casa lo primero que hace es intensificar la manera en que piensas y te comunicas. De repente, los pensamientos se vuelven muy profundos, muy obsesivos, muy difíciles de soltar. Puedes quedarte dando vueltas en una misma idea una y otra vez sin poder parar. O empiezas a hablar con una fuerza y una profundidad que no tenías antes, que a veces sorprende o incomoda a los demás. O en las relaciones con tus hermanos o con personas cercanas puede haber conflictos bastante intensos o muy cargados, donde se juegan cosas mucho más profundas de lo que parece en la superficie. Y aquí está algo importante que Plutón trae a la casa 3. La mente deja de ser un lugar tranquilo, se vuelve más intensa, más investigadora, incapaz de quedarse en lo superficial porque quieres ir más a fondo en todo lo que piensas. Y eso puede agotarte un montón, pero también puede llevarte a descubrir cosas que antes no veías. Eso es Plutón en la casa 3.
Y aquí entra la casa 12, porque la casa 12 es la casa de lo que está oculto, de lo inconsciente, de lo que no se ve a simple vista. Es la casa del retiro, de la soledad, de los miedos más profundos, de lo que cargamos sin saber bien de dónde viene. Y cuando Plutón está en la 3 y se conecta con la 12 en Escorpio, lo que empieza a pasar es que esa intensidad en la mente empieza a sacar a la superficie cosas que estaban muy guardadas en lo inconsciente, pensamientos que no sabías que tenías, miedos que aparecen de repente sin causa aparente, imágenes, sueños, intuiciones muy fuertes que vienen de un lugar que no puedes explicar racionalmente. Es como si Plutón estuviera abriendo una puerta entre tu mente consciente y todo lo que llevas guardado en lo más profundo. Y lo que sale de ahí puede sorprenderte, asustarte o revelarte cosas que necesitabas ver. Si lo vives conscientemente, en lugar de huir de esos pensamientos obsesivos o de asustarte por lo que emerge desde lo más profundo, empiezas a utilizarlos como información. Tu mente se convierte en una herramienta de investigación muy poderosa, capaz de ir a donde otros no se atreven. Y lo que sale de tu inconsciente, en lugar de paralizarte, empieza a darte claves para entenderte mejor. Plutón en la 3, vivido conscientemente, puede convertirte en alguien que piensa con una profundidad y una honestidad que pocas personas alcanzan. Y lo que este tránsito de Plutón te está pidiendo es que revises qué pensamientos llevas dando vueltas que ya no te sirven, qué maneras de comunicarte o de relacionarte con tu entorno cercano ya no tienen vida. Esto es lo que Plutón tiene para ti. Vamos con el siguiente signo. Si eres Capricornio o Plutón está pasando por tu casa 2, todo lo que consideras tuyo como tu dinero, tus objetos, tus recursos o también lo que vales, lo que crees que mereces, la seguridad que sientes cuando sabes que puedes sostenerte a ti mismo, ese territorio de lo que es tuyo y de cuánto te valoras es tu casa 2. La casa 2 es la casa de tus recursos materiales, de tu dinero, del automerecimiento y de lo que consideras valioso en la vida. Cuando llega Plutón a esa casa, lo primero que hace es intensificar todo lo que tiene que ver con la materia. Por ejemplo, con el dinero o con lo que valoras. De repente, la relación con el dinero se vuelve muy intensa o muy obsesiva. Pueden aparecer situaciones extremas, épocas de mucho o de muy poco, pérdidas que no esperabas o ganancias que vienen de lugares inesperados. Puede ser que estés en modo bastante compulsivo, quiero más y más y más. Fíjate que la casa 2 tiene que ver también con los apegos, cómo te apegas a las personas, y cuando hablamos de compulsivo puede ser que también, como es una casa taurina, estés comiendo un montón. La autoestima también puede aparecer en la casa 2 y aquí empieza a moverse de maneras que no controlabas, pasando de sentirte muy poderoso a sentirte completamente sin valor, sin saber bien por qué. Y aquí está algo importante que Plutón trae a la casa 2. Lo que creías que te daba seguridad empieza a cuestionarse. La forma en que generabas recursos ya no funciona. El dinero, los objetos, las cosas materiales que usabas para sentirte estable es como que dejan de ser suficientes. Y eso puede dar mucho miedo porque la casa 2 es donde guardamos nuestra sensación de que todo va a estar bien. Eso es Plutón en la casa 2. Y aquí entra la casa 11, porque la casa 11 es la casa de tus grupos, de tus amigos, de las personas con las que compartes una visión del mundo, de tus redes, es la casa de la comunidad y de los proyectos colectivos. Y cuando Plutón está en la 2 y se conecta con la 11 en Escorpio, lo que empieza a pasar es que esa intensidad en el dinero y en la autoestima empieza muchas veces a filtrarse también en tus grupos y en tus redes. Puede, por ejemplo, aparecer conflictos de dinero dentro de grupos o proyectos colectivos. O las amistades o comunidades con las que te identificabas empiezan a mostrar dinámicas de poder muy intensas donde se juegan algo así como de quién tiene más, quién vale más o quién pertenece y quién no. Es como si Plutón te estuviera preguntando si tu sentido de pertenencia a un grupo depende de lo que tienes, de lo que ganas o de lo que vales económicamente. Y si es así, eso también necesita transformarse. Si lo vives conscientemente, puede pasar que en lugar de buscar la seguridad únicamente en lo que tienes afuera, empiezas a encontrar un tipo de seguridad más profunda, que no depende de cuánto dinero hay en tu cuenta ni de cuánto te reconocen en tu grupo. Empiezas a descubrir qué es lo que realmente valoras, no lo que te dijeron que tenías que valorar. Y desde ahí, tu relación con el dinero y con tus comunidades empieza a cambiar. Ya no desde el miedo a perder, sino desde un conocimiento más honesto de lo que realmente necesitas y lo que realmente puedes dar. Y lo que este tránsito de Plutón te pide es que observes qué hay en tu relación con el dinero y con tu autoestima que ya no funciona.
y qué creencias sobre lo que mereces o lo que vales está sostenido por miedo o por costumbre. Recuerda que cuando Plutón toca un área, se va a transformar. Y esto es lo que Plutón tiene para ti en esta área. Vamos con el siguiente signo. Si eres Acuario o Plutón está pasando por tu casa 1, la manera que tienes de presentarte, esa energía que los demás sienten cuando tú llegas, incluso cuando dices una sola palabra, eso es tu casa 1. Es la casa de tu cuerpo, de tu identidad, de la manera en que te muestras al mundo, de la primera impresión que das, de quién eres cuando simplemente existes. Y cuando Plutón llega a esta casa, lo primero que hace es intensificar tu presencia de una manera que no puedes ignorar. De repente sientes una energía dentro de ti que no sabes bien cómo manejar. Puede ser que te vuelvas muy intenso en la manera en que te muestras o con tu presencia empiece a pesar demasiado en los espacios donde llegas, o puede pasarte lo contrario, que esa intensidad te asuste tanto que prefieres desaparecer o como que no te gusta llamar la atención, te haces pequeñito para que nadie note lo que hay dentro de ti. Y aquí está algo muy importante que Plutón trae a la casa 1. Y es que el cuerpo habla porque Plutón en la casa 1 se manifiesta muy frecuentemente a través del cuerpo. Es decir, a través de cómo te vistes, cómo te presentas, cuál es tu look. Puede ser, por ejemplo, que empieces a obsesionarte con tu imagen, con cómo te ves, con transformar tu apariencia de una manera muy intensa, o puede que el cuerpo empiece a mostrar síntomas de toda esta intensidad que no estás sabiendo canalizar. Esto como una señal de que algo en ti necesita transformarse desde adentro, no solamente desde afuera. Esto es Plutón en la casa 1. Y aquí entra la casa 10, porque la casa 10 es la casa de tu vocación, de tu lugar en el mundo, de lo que construyes públicamente, de cómo te reconocen los demás en el ámbito profesional y social. Es la casa de tu reputación y de tus metas más grandes. Y cuando Plutón está en la 1 y se conecta con la 10 en Escorpio, lo que empieza a pasar es que esa transformación tan profunda que vives en tu identidad y en tu cuerpo empieza a afectar también tu lugar en el mundo. Puede que tu carrera o tu vocación pasen por momentos muy intensos con cambios que no esperabas, o que la manera en la que los demás te perciben empieza a cambiar de una forma que te incomoda o que te desafía, o que sientas una presión muy grande por llegar a algo, por demostrar algo o por ser alguien en el mundo, y esa presión se vuelve bastante compulsiva. Es como si Plutón te estuviera diciendo que la transformación que necesitas hacer en ti mismo va a tener un impacto directo en el lugar que ocupas en el mundo y que no puedes separar una cosa de la otra. Si lo vives conscientemente, algo poderoso seguro que va a pasar. Y es que en lugar de obsesionarte con transformar tu imagen desde afuera o de huir de tu propia presencia, empiezas a hacer las paces con la intensidad que hay dentro de ti. Empiezas a reconocer que esa energía que a veces te asusta es también tu mayor fortaleza. Y desde ese lugar, la manera en que te muestras al mundo empieza a cambiar. No porque estés tratando de impresionar a nadie, sino porque estás siendo más honesto contigo mismo. Y eso inevitablemente transforma también el lugar que ocupas en el mundo, porque cuando sabes quién eres de verdad, el mundo empieza a verte de otra manera. Lo que Plutón te está pidiendo es que observes la imagen que proyectas y la manera en que te ves a ti mismo que ya no tiene vida. Recuerda que por donde pasa Plutón siempre hay una transformación. Esto es lo que Plutón tiene para ti en esta área. Vamos con el siguiente y último signo. Si eres Piscis o Plutón está pasando por tu casa 12, imagínate que hay una parte de ti que nadie ve, que ni tú mismo la ves. Es como un cuarto oscuro dentro de ti, donde guardas cosas que no sabes bien cómo nombrar, miedos profundos, cosas que sientes pero no puedes explicar, impulsos que aparecen sin que los llames. Ese espacio de lo oculto, de lo inconsciente, de lo que no está a la vista, es tu casa 12. Es la casa de lo que está guardado en lo más profundo de ti, de los procesos invisibles colectivos, del retiro y de la soledad. Y ahora que llega Plutón a esa casa, lo primero que hace es remover todo lo que estaba guardado ahí. De repente, es como que empiezan a aparecer cosas que no sabías que cargabas. Miedos muy antiguos que creías superados, patrones que vienen de muy atrás, quizás incluso de antes de que puedas recordar. Puede que sientas una necesidad muy intensa de estar solo, de retirarte del mundo, de ir hacia adentro. O puede que lo que estaba oculto empiece a salir de maneras que no controlas, a través de sueños muy intensos, de intuiciones muy fuertes, de sensaciones en el cuerpo que no tienen una explicación clara. Y aquí está algo muy importante que Plutón trae a la casa 12.
Lo que estaba escondido ya no puede seguir escondido. No porque alguien lo descubra desde afuera, sino porque desde adentro algo empieza a empujar para salir. Y eso puede dar mucho miedo porque estamos acostumbrados a no ver ahí. Esto es Plutón en la casa 12. Y aquí entra la casa 9, porque la casa 9 es la casa de tus creencias, de tu manera de entender el mundo, tu filosofía o la espiritualidad con la que le das algún sentido a tu vida. Pueden ser los viajes o algo que te expande. Y cuando Plutón está en la casa 12 y se conecta con la casa 9 en Escorpio, lo que empieza a pasar es que todo lo que emerge desde tu inconsciente empieza a sacudir también las creencias con las que organizabas tu vida. Pueden aparecer experiencias que no encajan con ninguna explicación que tenías antes, o una búsqueda muy intensa, casi obsesiva, de un sentido más profundo para todo lo que estás viviendo puede surgir. Es como si Plutón estuviera abriendo una puerta entre tu mundo interior más oscuro y las preguntas más grandes que puedas hacerte. Y lo que encuentras ahí no siempre es cómodo, pero sí que es real. Y si lo vives conscientemente, algo muy transformador pasa, porque en lugar de huir de lo que emerge desde lo profundo o de asustarte por las preguntas que no tienen una respuesta fácil, empiezas a hacer las paces con tu propia oscuridad. Empiezas a entender que eso que estaba guardado no era un enemigo, sino una parte tuya que necesitaba ser vista. Y desde ese encuentro con lo más profundo de ti mismo, las creencias que tenías sobre la vida empiezan a transformarse en algo más tuyo, en algo más honesto y más vivo. No en lo que te dijeron que tenías que creer, sino en lo que realmente encuentras cuando vas al fondo dentro de ti. Y lo que este tránsito de Plutón te está pidiendo es que observes sin miedo qué hay en tu mundo interior que llevas tiempo evitando ver. ¿Qué miedos, qué patrones y qué creencias están operando desde las sombras sin que tú les hayas dado permiso? Esto es lo que Plutón tiene para ti en esta casa, y con esto cerramos el recorrido por las 12 casas. Y hasta aquí llegamos por hoy. Cuéntame en los comentarios cómo estás viviendo este paso de Plutón por Acuario, y si esta información te gustó, regálame un like, suscríbete a mi canal y compártela con todos tus seres queridos. Nos vemos en un próximo episodio.